Habíamos arrancado nosotros con ecuaciones diferenciales, ¿no? Y habíamos visto distintos tipos de ecuaciones diferenciables. Una era que la llamábamos por variables separables para resolverlo, ¿no? Variables separables, que era el caso más sencillo. Este, juntaban todo lo de y por un lado, todo lo de x por otro, integraban y listo. Después habíamos visto tipo lineal de primer orden que reemplazaban la i por u por b, bueno, reescribían todo, pedían, sacaban un factor común, pedían que lo de adentro del paréntesis les diera 0, etcétera, bien. Y después habíamos visto otras que eran de tipo homogénea, que esas las reconocían porque en general van a ver que todos los términos están elevados al mismo grado, ¿sí? No sé, todo a la 3 o todo a la 2 o lo que sea, pero... Y ahí reemplazaban y igual a z por x, ¿sí? Y bueno, reemplazando después también les quedaba una de variables separables. Y nos falta ver total exacta, y bueno, y después ver algunas cosas que vienen, algunos problemas que nos piden, ¿sí? Curvas ortogonales, ¿ok? Pero de métodos de resolución vamos a ver uno más. Primero tenemos que definir qué es un diferencial total. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función z o f que depende de x y, que eso me devuelve un valor que llamamos z, o una variable, si la quieren pensar, z es una variable que depende de x y de y. Bueno, acá me dan algunas condiciones para que se cumpla, que es diferenciable en un rectángulo. Bien, el diferencial total es f'x por dx más f'y por dy. ¿Sí? Como si hicieran el gradiente de f por diferencial x, producto escalar, por diferencial x, diferencial y. ¿Está bien? A eso llamamos el diferencial total. Fíjense que si fuera en realidad esto de una variable es como si acá pusiéramos diferencial y igual a y' por diferencial x, que era lo que ya sabíamos. Nada más que le agregamos una variable más. ¿Ok? Bien, por ejemplo, si mi función es esta, x cuadrado y menos 3x por e a la y, ¿quién va a ser el diferencial total? ¿Cómo sería? ¿Cómo me quedaría? Derivo todo esto con x por dx, más derivo todo esto con y por dy, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? A ver. 2xy menos 13 a la y, muy bien, por dx, bien, Mica. Bien. Más, y ahora derivo todo con y, ¿no? Les va a quedar x cuadrado menos 3, perfecto. Genial. Entonces este es el diferencial, ¿sí? Bien. ¿Qué tiene que ver eso con el tema este de ecuaciones diferenciales? Bueno, es lo siguiente. Me dice, si tenés una ecuación diferencial que viene con esta pinta, y viene con esta pinta, donde tenés una función por diferencial x
más otra función por el diferencial y igualada a 0, decimos que es total exacta si esto de acá es un diferencial total. ¿Está bien? Si esto de acá es un diferencial total. ¿Sí? En otras palabras, lo que estamos diciendo es que P y Q, ¿quiénes serían? F'X y F'I, ¿sí? Porque sería el gradiente de esa función. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si existe una función que es diferenciable, después vamos a ver por qué pedimos que sea C2, tal que el gradiente me da esto justo, listo. Esta ecuación diferencial es una total exacta. Ahora lo hace entender Mica con los ejemplos. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, a ver, vengo para atrás. Vengo un cachito para atrás, ¿no? Ay, esperen que quiero escribir acá. Si acá me hubieran dicho, imagínate que esto no te lo dan, ¿no? Me dicen, esto es igual a... Ay, bueno, ahí pónganle un igual, ¿sí? Esto es igual a 0, ¿está bien? Esta ecuación diferencial es una total exacta. ¿Por qué? Porque esto es el diferencial de esta función de acá, ¿sí? En cambio, si acá hubieran puesto, no sé, por ejemplo, x cuadrado solo, ¿sí? Si hubieran puesto x cuadrado solo y no hubieran puesto esto no iba a ser el diferencial de una función, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo lo reconocemos. Pero no iba a ser el diferencial de una función, entonces no iba a ser una total exacta, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la idea. Bien, entonces, estábamos acá. ¿Cómo lo reconocemos y por qué pedimos que sea C2? ¿Sí? ¿Por qué pedimos que sea C2? Pedimos que sea C2 por lo siguiente. Ahí está. Esperen, voy a hacer lo siguiente. En lugar de presentarlo de esta forma, que me es más cómodo, presento así. ¿Dónde te fuiste? Ahí está. Bien, genial. Ahí están viendo, ¿no? Sí. Bueno, pasa lo siguiente. Me dicen, mira, si tu ecuación diferencial es esta, y en realidad esto P lo que multiplica el diferencial X y esta Q lo que multiplica el diferencial Y es el gradiente de alguna función. Si esa función es C2, entonces lo que va a pasar es que f'X es esto y f'I es esto de acá. Ahí estamos. ¿Ok? Bien. Ahora, si f es C2, ¿qué me va a pasar cuando haga las derivadas cruzadas?
¿Qué debería suceder? ¿Cómo tienen que ser? Iguales, bien, claro. Entonces digo, la derivada cruzada f segunda xy debería ser igual a f segunda y x. Pero, ¿quién es hacer f segunda xy? Si miro de este lado. ¿Es hacer qué cosa? P'I, claro, exacto. Exactamente. Entonces, ustedes, ¿cómo van a reconocer una total exacta cuando dicen, agarro esto, lo derivo con y agarro esto y lo derivo con x y me da lo mismo? Ahí tenemos una total exacta, ¿sí? Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Mirá, como fc2, f segunda xy es igual a f segunda y x, pero f segunda xy es p'I y f segunda y x es q'x. Ojo, claro, esta es C1, pero la original, la f esa que desconozco, como en realidad lo que uno marea es que para esta función, estas son las primeras, ¿sí? Pero en realidad esta función es el gradiente de otra función, ¿se entiende? Claro. En realidad esto ya son las primeras derivadas de otra función que no conozco, que no la tengo, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces ustedes, sí, sería como el hessiano. En realidad acá lo único que me interesa es ver las cruzadas. Lo único que me interesa es ver las cruzadas. Sí, si las cruzadas me dan distinto, digo, no, no puede ser una total exacta. Pero si me dan igual, sí. ¿Ok? Bien, ¿cómo, ¿cómo lo resuelvo? A ver, vamos a ver un ejemplo. Ojo con algo, porque acá lo tienen escrito así, pero lo pueden tener escrito todo desparramado y ustedes siempre lo tienen que llevar a este formato. Miren, a este formato de acá. Una función por el diferencial x más otra función por el diferencial y igual a cero. Tiene que venir así, ¿está bien? Si no viene así, lo tienen que llevar a algo de esta forma para después verificar si cumple con esto. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, x cuadrado menos 2xy por diferencial x menos x cuadrado más 3y menos 1 por diferencial y. Pregunto, ¿quién es P? ¿Quién sería P? P x cuadrado menos 2xy. Bien, eso sería P. ¿Y quién sería Q? X cuadrado más 3y menos 1. Bueno, ojo, ojo con algo. ¿Cómo tenía que venir? Claro, miren, tenía que venir escrito así, con un más, ¿sí? Entonces, ojo, claro, tienen que, este menos, esto lo tienen que escribir como más, entonces este menos lo tienen que meter acá adentro, ¿se entiende? ¿Ok? Entonces, P, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es esto? Pero Q sería menos x cuadrado menos 3y más 1. ¿Está? Bien, genial. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y derivo esto con respecto a y, ese 2xy lo puedo poner en no.
el 2xy, todo lo que multiplica el diferencial x sería p. Y todo lo que multiplica el diferencial y sería q, ¿sí? Pero ojo, tengan cuidado que tiene que venir un más, ¿está bien? Bien, ahora lo que agarro, digo, bueno, agarro esta p, ¿y qué me fijo? La derivo con respecto a quién, ahí. ¿Cuánto me da? Y esto lo derivo con respecto a y. Menos 2x, bien. Y agarro esto y hago al revés. Esto lo derivo con respecto a x. ¿Cuánto me queda? También menos 12x. Perfecto. Entonces, como me quedaron los dos iguales, digo, acá, si me quedaban distintos, digo, no, no es total exacta, y trato de resolverla de alguna otra forma. ¿Está bien? Pero como me quedaron iguales, es una total exacta. Si te queda algún término que no lo multiplica el de x, no, no. Te tiene que quedar algo multiplicando si no sonaste, ¿sí? Si no coinciden, tengo que ver, digo, no, no es total exacta y me fijo por algún otro método, si sale, ¿sí? Ojo, ojo con algo. Eh, Pueden ser varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, podría esta, por ejemplo, no lo es, pero podría ser una homogénea y al mismo tiempo ser total exacta, por ejemplo, ¿no? O podría ser de variables separables y al mismo tiempo una total exacta. O sea, no es que hay o es total exacta o es homogénea o es variable separada. No, puede ser una mezcla, o sea, puede salir por distintos métodos. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, derivo, o sea, uno lo que hace es lo que llamamos, me fijo las derivadas cruzadas, veo que me dan igual, digo, es total exacta. Genial, ¿cómo lo resuelvo? De la siguiente forma, yo digo, esta, si es una total exacta, quiere decir que esta P y esta Q en realidad son el gradiente de alguna función, ¿sí? Entonces, estoy diciendo que hay una función de R2 a R tal que el gradiente de esa función es P y Q, ¿sí? ¿Ok? Pero el gradiente de esa función, ¿quién es? F'X, F'I. F'X me queda todo esto. Y F'I me quedó todo esto de acá, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces yo digo, si F'X, si esa función f que desconozco y que la quiero buscar, si digo, si la derivo, por ejemplo, con x y me da esto, ¿cómo encontrarían la función original? Integro, claro, exacto. Ahora uno dice, bueno, ¿qué voy a integrar? Y si agarro esto, lo voy a integrar con respecto a x. Pero alguien podría decir, ¿no puedo agarrar lo otro? Sí, también. Podrían agarrar esto, pero esto lo deberían integrar con respecto a quién. Ahí, claro, exacto. Entonces, ustedes agarran cualquiera de las dos, y dicen, bueno, integro. ¿Sí? Obviamente, se agarran esta con respecto a X y se agarran esta con respecto a Y. Eh, Cuando, imaginemos, agarramos la primera, o sea, la ecuación uno y digo, bueno, integro. Cuando integran con respecto a X, la Y es de palo. Para la X es un número. Entonces, cuando miren esto y vean una Y,
piensen que es un número para la x, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría la integral de esto con respecto a x? X cubo sobre 3 menos xy, x cuadrado y. Bien, bien. Entonces, me queda integro y me queda x cubre, ay, Dios, x cubo sobre 3 menos x cuadrado y más, ojo, más k. Ok, k que sería un número, por ejemplo, podría ser 5, ¿no? Podría ser 8, ¿sí? Pero alguien podría decir, o sea, yo tengo que encontrar una función que cuando derive con respecto a qué, a x, me tiene que dar esto de acá adentro, ¿no? Y entonces alguien podría decir, bueno, en lugar de poner k, podría poner y al cubo. ¿Por qué? Y porque cuando vaya a derivar con x, esto vuela, el y al cubo vuela, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, ¿qué están preguntando? ¿Integrás alguno de esos dos, Julieta, o haces las derivadas cruzadas? No, 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 Julieta. Primero vos haces las cruzadas. Recién si te da ok, que son iguales, decís, bueno, ahora empiezo a resolver. Para resolverla, agarrás una y la integrás. Bien, Lola. Dije y al cubo por decir algo. Entonces, en lugar de poner k, ¿qué deberíamos poner? Alguna función que dependa de ahí. Alguna función que dependa de ahí. ¿Se entiende? Ok. A ver, revisemos de nuevo. Yo acá necesito poner algo que cuando lo derive con x, venga a esto de acá. Cuando derivo esto, me queda x cuadrado. Ok. Cuando derivo esto, me queda menos 2xy. Ok. Y cuando derive esto, me va a quedar 0. Entonces, digo, le enchufo una función que depende de y. ¿Se entiende, Jorge? ¿Sí? ¿Está bien? La constante esa famosa, como esta es una función de dos variables, ustedes antes integraban una función de una variable, entonces le ponían una constante, pero esta es de dos variables. Entonces, la constante en realidad va a ser una función de la otra variable. Sí, pero a ver, esa C, Gabriel, la podrían tener metida acá adentro, porque esta función podría ser, por ejemplo, no sé, y a la quinta más 8, por decir algo, ¿no? ¿Se entiende? Ok. ¿Por qué no y solo? Porque si fuera y solo, estaría forzando a decir, no, lo que tiene que venir acá es una i. No, vos podés poner i o podés poner e a la i o podés poner el logaritmo de i o podés poner lo que se te antoje, porque todo lo que tenga una i, cualquier función que tenga una i, al derivarla con x, va a volar. ¿Me explico? Bien. Entonces, lo que me pasa es que de esa función f que estoy buscando, esa función f que estoy buscando,
Encontré, pero un pedacito, esto. Me falta encontrar quién es esto de acá. ¿Está bien? Para encontrar quién es esto, ¿qué hago? Derivo todo esto ahora con respecto a quién. Con respecto a la otra variable, en este caso a la i. ¿Sí? ¿Y cómo me quedaría la derivada de esto con respecto a i? Esto vuela, ¿no? Dar lo mismo que qué, Julieta. Ojo porque yo ahora no estoy derivando con x, estoy derivando con y. No, no. A ver, tenemos un tema. Si yo integro por acá, voy a integrar con respecto a x. Y me va a quedar una función de y que desconozco. En cambio, si hubiera integrado por este lado, voy a integrar con respecto a y lo que me va a quedar desconocido va a ser una función de x. ¿Se entiende? Claro. Ok. ¿Cómo me queda esto derivado con respecto a y? Esto, mirando acá, ¿eh? No miren en otro lado, mirando ahí. ¿Cómo me queda? Derivo esto con y, vuela. Esto con y, ¿qué me queda? El segundo término, con i. Ah, están escribiendo y yo no los estaba viendo. Menos x cuadrado, bien. Más alfa prima con respecto a i, ¿no? Que obviamente, porque depende solamente de ahí. Entonces alfa prima i. Entonces me queda algo así. Pero esto debería ser igual a esto de acá, que es f prima i, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, mirando esto, sí, Salvador, esa es otra forma de resolverlo. A mí no me gusta porque es muy proclive a que metas la pata, pero si te es cómodo, sale también. Sí. Les decía, mirando esto de acá, digo, esto tiene que ser igual a esto, o sea, menos x cuadrado igual a x cuadrado lo puedo volar, ¿está bien? Entonces, ¿qué me queda? Que alfa prima i debería ser igual a menos 3 i más 1. ¿Lo ven? Alfa prima i debería ser igual a menos 3 i más 1. Fíjense que si yo acá hubiera puesto una constante, acá me quedaba una cosa absurda, porque esa constante al derivarla me iba a dar cero, entonces me iba a quedar que cero era igual a menos 3 i más 1, ¿sí? O si hubiera puesto i sola, acá me hubiera quedado que uno era igual a menos 3 i más 1, o sea que menos 3i tenía que ser igual a cero, me quedaba algo incoherente, ¿sí? O me salía una solución en particular, ¿está bien? ¿Ok? Nosotros estamos buscando la solución genérica. Bien, entonces, si esto es alfa prima i, ¿cómo encuentro alfa? Debería integrar esto, claro, con respecto a i, exacto. Entonces, agarro esto y lo integro con respecto a i. ¿Cómo me queda esto con i? Menos 3i al cuadrado más i, y acá sí le pongo la constante, porque depende de una sola variable. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Entonces digo, bueno, ¿quién es F? Bueno, F, yo acá había encontrado una parte de F y me faltaba esto. Bueno, pero esto ya lo encontré acá.
Entonces digo, ah, bueno, F era todo esto más alfa, pero alfa es esto, se lo enchufo ahí y se acabó. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Se me fue una amiguita, de una talita que comí, no puedo hablar. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Yo, Andy, una pregunta. Sí, O sea, yo me perdí un poco al principio cuando solo integramos G prima en X. O sea, sí. yo hubiese integrado también G prima en Y, no entiendo por qué eso no lo hacemos. No, a ver, podías haber arrancado por acá, No, pero ¿por qué no hacemos las dos? las dos por separado. Sí, es otra forma de resolverlo, pero no me No, gusta porque, como que acá lo visualizo cuando hice las dos, ¿entendés? Siento que solo me ocupé una parte. no, a ver, cuando vos integraste esto con respecto a X, llegaste a esto y te faltó, esto es tu nueva incógnita. Sí. Después, cuando vos derivás, decís, ah, pero eso tiene que ser igual a esto. Y ahí averiguás quién es tu incógnita. Podía ser partido al revés, mirando esto, integrabas con I y tu incógnita iba a ser otra. O podrías haber dicho, como decía Gabriel, o Salvador, bueno, integro las dos y después trato de hacer como eh, mirar las dos juntas y decir, bueno, a ver, es un lío, ¿no? Pero Sí, sale. ok. Genial, gracias. Yo decía otra cosa No, de igual. nada. Era. ¿Se me escucha? Te escuché todo. Sí, sí, ¿Se me escucha? dale. Si no, lo escribo si se me escucha mal. Yo decía de fijarte en la No, integral. ahora se te escucha bien. Dale. A ver, cuando tenés la integral, Sí, fijarte los términos que solo dependan de y, porque los que dependan, los que tengan, no hacer la integral claro, de toda la función, sino ya sabes que los que dependen de y va a ser como eso que necesitas integrar. tal cual. Que de hecho es lo que hicimos, pero con un poquito más de vuelta. Pero es eso. Claro, Ter- claro. terminamos, cuando nosotros acá tachás las menos x cuadrado, lo que te estás quedando es con lo que te queda suelto que no dependía de x. ¿Sí? Sí, sí, exacto. Entonces, claro, genial. Sí, o sea, no hay una. Ustedes háganlo como prefieran, como les sea más cómodo. Yo les digo esta forma que es como más metódica, ¿sí? Es, bueno, agarro uno, integro, después derivo con respecto a la otra, igualo y. Bien. Entonces, esperen un cachito que. Ahí vengo. A ver si con un caramelo se me pasa. Bueno, entonces, llegamos a que la F la encontramos. ¿Y quién es? Es esta de acá. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien lo llega a ver? Claro, me falta
Porque, a ver, yo parto de que quiero resolver, miren, quiero resolver esto. ¿Sí? Me dicen resolver esta ecuación diferencial. ¿Qué estamos asumiendo acá? Que y puede depender de X o X de Y, no importa. Pero ¿en qué espacio estamos? Acá. Cuando estamos mirando esto. En R, estamos en R2, ¿no? Claro, sería una... A ver, si pienso que la Y depende de X, sería una función de R en R. Ok, pero si lo miro así, estamos en R2. Pero nosotros llegamos a esta solución, a esta, y esta solución, ¿esto en qué espacio está? Así, escrito así. En R3, claro, porque tengo, uno dice, ¿por qué en R3? Y tengo dos variables para el dominio, y lo que me da el cálculo de esto me da la tercera variable. Entonces estoy en R3. Digo, no, pará, lo necesito en R2. Muy fácil. Agarro esto, lo igualo a 0 y se acabó. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué es legal esto de igualarlo a 0? No, en realidad acá le podía meter una constante, pero, a ver, meterle acá otra constante, con esta sumando, la puedo juntar en una sola, ¿se entiende? La solución en estos casos, te va a quedar en forma implícita. ¿Sí? Si la Y depende de X, no sé, tendríamos que fijarnos, ¿sí? Pero si la respuesta es sí, está dada en forma implícita, ¿está bien? Nosotros llegamos a la solución y lo dejamos expresado en forma implícita. ¿Podría querer despejar la Y? Bueno, podría ser, acá está medio complicado, ¿no? Como para despejar, me parece que en este ejemplo no se podría. Pero podría haber algún otro ejemplo que pueden despejarla ahí y llegarían a la fórmula explícita. Pero no tiene sentido, ¿no? Andy, una consulta. Sí. Volviendo a la ecuación del principio, ¿por qué no se podría pasar, por ejemplo, uno de los términos para otro lado e integrar los dos lados? Ah, está. Sí. Esperá que escribo. Oh, se me fueron. Bueno, acá tengo el ejemplo, ¿no? Vos decís, bueno, dejo de este lado esto, entonces me queda x cuadrado menos 2xy de x, ¿no? Igual a x cuadrado más 3y menos 1. Genial. Y ahí vos decís, bueno, integro, ¿no? Pero, ojo, acá tengo mezcladas x con y, y acá también, y no las puedo separar. No es de variables separables, ¿sí? Acá, no sé, podría agarrar y decir, ah, saco una x factor común y me queda así, y me quedan mezcladas x con y. Entonces, para poder integrar de un lado y del otro, yo necesito
Que de un lado me queden todas Y, del otro lado todas X, para poder integrar. Ah, yo pensé que integrabas por lo que decía el diferencial y listo, como hicimos antes, integrando solo con una, teniendo en cuenta una variable. Entonces, listo, claro. Está bien. Nosotros terminamos haciendo eso. Primero integramos esta, pero dijimos, bueno, pero esta nos dio más una función que dependía de Y, y después la derivamos e integramos esta otra. De otra forma, escrito de otra forma, terminamos haciendo eso. ¿Está bien? Ok, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno. La solución, bueno, eso ya te respondí. Ok. Llegamos hasta acá. Ay, Dios, cómo me pica esta garganta. Bueno, problemas. Hay veces hay algunos problemas. No, estoy con un caramelo que un poquito me calmó. Bien. Hay algunos problemas que me dicen que para resolverlos tengo que armar una ecuación diferencial. Y a veces es complicado decir, ¿cómo la sé que tengo que armar una ecuación diferencial, pero no? Por ejemplo, el problema 8C de la guía, ¿no? De la práctica 6. Me dice, halle la familia de... Ah, ¿por qué una aclaración? Volviendo un cachito a esto que me olvidé decirles. Fíjense que esto me daría una curva en R2, pero no sería una única curva, por la constante esta, ¿no? Entonces me da toda una familia de curvas, ¿sí? Que va variando según la constante. ¿Está? Bueno, entonces acá por eso me dice hallé la familia de curvas, o sea, no una sola. Tal es que en cada punto de esa curva, la recta tangente tenga ordenada al origen igual al doble de la ordenada al punto. Uno dice, ¿qué me está pidiendo acá? No tengo ni idea, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es empezar a armar la ecuación esta diferencial. ¿Sí? Como me hablan de la recta tangente a una curva, digo, voy a escribir la ecuación de una recta tangente cualquiera a una función cualquiera en un punto A o X0. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Análisis 1, ¿no? Ecuación de una recta tangente a una función. La derivada por la variable más una constante. Ahí, Julián. F de x0 más f' en x0, claro. Bien, se entendió. Por x menos x0, exacto. Agustina, te faltaba la resta de esto, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la ecuación. Supongamos que la curva
viene dada como una función de x, ¿sí? Entonces la curva está dada por y igual a f de x. Y esta sería la recta tangente. Ahora, acá armamos la ecuación de la recta tangente. Me está diciendo, claro, me está diciendo, tenga ordenada al origen. La ordenada al origen es cuando la x vale 0. Entonces la x, ojo porque confunde, esta x0 es el punto donde estoy evaluando, pero cuando me dicen la ordenada al origen, esta x tiene que valer 0. ¿Sí? Entonces, si reemplazo esta x por 0, toda esta cuenta me debería dar ¿cuánto? 2 veces el doble de la ordenada en el punto. Pero el doble de la ordenada en el punto va a ser la función evaluada en el punto, ¿no? O sea que esto debería ser igual a ¿quién? A 2 por f de x0. ¿Están siguiendo hasta acá? Genial. ¿Está bien? Vamos. ¿Dónde te perdiste? La ecuación de la recta tangente, está claro, ¿no? Ok. Me dice, esta recta tangente tiene que pasar lo siguiente. Va a cortar, a ver si puedo escribir acá. Esta recta tangente no sé, supongamos que la curva, a ver, vamos a cambiar el color. La curva, no sé, es una cosa así, qué sé yo, no importa, ¿no? Ok. En un punto cualquiera, supongamos este puntito de acá, este es el x0, ¿sí? Ok. Y esta es la ordenada en este punto. Acuérdense que este es el eje de las abscisas y este de las coordenadas. Entonces, este es el valor que corresponde a la función en el punto. Ok. Ahora, en este puntito, vamos a cambiar de color, la función, el gráfico este, tiene una recta tangente que viene así, ¿no? Pónganle onda, esto es una recta, ¿sí? Ok. ¿Qué me está diciendo? Que corta en este punto esta recta tangente. La ordenada al origen, que es este punto, tiene que ser el doble de este de acá. Eso es lo que me está diciendo. Ahí. ¿Ah? ¿Se entiende? Ok. Andy, una pregunta. Sí. Si fuese el doble, ¿no debería estar más arriba? Sí, obvio, claro. Ah, ok, El ok. dibujito, o sea, yo el dibujito lo hice mal. No, está bien, no, porque si Claro. no te quería criticar el dibujo. No, claro, la curva, como se darán cuenta, tiene que tener la curvatura al revés, porque la recta tangente me tiene que pasar por arriba y no por abajo. Claro, ¿Sí? claro, perfecto. Bien, muy bien. De hecho, después las vamos a ver. La ordenada en el punto. No, la ordenada del punto, claro,
Es f de x0, exacto. Y la ordenada al origen es el valor que corresponde. La ordenada en el punto me está diciendo en otras palabras el i que corresponde al punto. Ok. Y esto es el i que corresponde cuando x vale 0. Eso quiere decir. ¿Está bien? O en otras palabras, ¿dónde corta el eje y? Eso me lo están diciendo acá. ¿Sí? Pero eso, ojo, yo lo dibujé para un punto en particular. Tiene que pasar para todos los puntos, porque me dice en cada uno de los puntos. No tiene que pasar para uno, de casualidad acá me dio el doble. No, en todos los puntos me tiene que dar, ¿sí? Entonces, vayan imaginándose cómo deberían ser esas curvas para que la tangente en cada uno de los puntos me dé el doble de la función. Bien. Acá nosotros lo que hacemos es plantear, ¿qué cosa? La ecuación diferencial que es esta. La ecuación diferencial que es esta. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿esto para qué valor de x0 se tiene que cumplir? Para todos, ¿sí? Porque me dicen cada uno de los puntos. Entonces, en lugar de poner x0, lo saco y pongo x. ¿Sí? Lo saco y pongo x. Alguien dirá, ¿por qué no lo pusiste antes? Porque este x con el x0 se me iban a confundir. ¿Está bien? Ahora, como este x ya voló, ahora este x0 lo puedo reemplazar por un x genérico. ¿Sí? Bien, pero decir f de x, nosotros acuérdense que estamos a veces usando la notación de función y a veces la de variable. Entonces f de x en realidad es decir y. ¿Estamos? Entonces lo que me queda es que en lugar de f de x0 voy a poner y en lugar de f' en x0 voy a poner y', y en lugar de menos x0 voy a poner menos x, porque es para cualquier x. ¿Sí? Y en lugar de 2f de x0 voy a poner 2y. ¿Estamos hasta ahí? ¿Están siguiendo? ¿Ok? Bien, ahora acomodo un poquito esto, porque acá tengo una i, acá tengo 2y, las puedo juntar. Y al acomodar esto, si paso todo para este lado, me queda 2y menos 1, me queda y esto me queda más x por y' igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver para resolver el problema este. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que este armado fue lo más complicado del ejercicio. Acá me va a quedar una ecuación diferencial media tonta que la voy a resolver enseguida. ¿Está bien? Pero lo complicado fue llegar a esto. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, esta me quedó que, a ver, uno lo que primero tiende a hacer es ver si es de cosa, si es de variables separables. ¿Sí? Si no llegara a ser, después miro a ver qué método puedo aplicar. Pero esta, siempre traten de separar las variables. Entonces, ¿cómo me quedaría? Partimos de esto. Ustedes tienen que, acuérdense que el i' lo puedo escribir como di sobre dx. ¿Sí? Entonces, tienen que lograr que todas las y me queden de un lado y las x del otro. Entonces les queda esto así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá me queda di sobre y esta x la mandé para acá,
y me queda de x sobre x con este menos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, una vez que lo tengo ahí, integro, y me queda que el logaritmo de y es menos logaritmo de x más una constante. Acá podría haber puesto la constante sola, pelada, pero por comodidad, ahora van a ver por qué, le puse logaritmo de una constante. ¿Sí? Ahora van a ver por qué, porque como tengo logaritmos por todos lados, la idea es juntarlo. Esto, ¿sí? Bien, este menos, por propiedad del logaritmo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Claro, puedo dividir esto, claro, exactamente, bien. Lo puedo pensar al revés, es logaritmo de c menos logaritmo de x, entonces divido directamente, claro. Entonces me queda así, ¿está bien? ¿Sí? Y como tengo logaritmo de un lado y del otro, los vuelo. Y me queda esto, ¿estamos de acuerdo? No, y el reemplazo ese era cuando era lineal. Acá esta no es lineal, es de variables separables y entonces no tienen que hacer ningún reemplazo. ¿Sí? ¿Ok? Bien, sí. Es horrible, ¿no? No entiendo cuando pasás del segundo al tercero, ¿cómo hiciste? De acá a acá. Sí. Ah, bueno, voy a hacer una truchada, que si me ven los matemáticos me van a matar, pero bueno, para simplificar vamos a hacerlo así. Acá, mirá, yo tengo escrito esto, x, y esto es y', que lo escribo así, de y, bueno, esa es una y sobre dx, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos. Bien, ahora, ¿qué digo? Esto es una y, ¿no? Digo, tengo que dejarla así con las y, las x. Bueno, esto que voy a decir ahora y que se está grabando, dejo en claro que, Está bueno. que está mal, pero lo hacemos igual y anda bien. Este de x lo mando para acá. En realidad, como uno dice, en realidad todo esto es una notación, ¿sí? Entonces, es como decir, agarro, no sé, un pedacito de la I y lo mando para el otro lado, ¿está bien? O como si agarrara, no sé, la colita de la I, la que está dividiendo, no sé, una cosa así. Pero bueno, pero anda bien. Eh, entonces, mandé ahí el diferencial X, ¿no? Y tenía así, me queda así. Está. Ya lo vi. Y ahora listo. Está Mando ese. la Y para acá, la X para allá, y, ¿ok? Genial. Sí, sí. Gracias. Profe, Decime. entonces en el examen hacemos eso así nomás sin poner igual f de x, eso. Hagan esto, sí, hagan esto. No hay problema. Bueno, cuestión que eh, después integré, llegamos a esto, los logaritmos los vuelo, me queda esto de acá, esto de acá, y acá digo lo siguiente, digo, los valores absolutos me están molestando. Entonces, como C está dentro del logaritmo
tiene que ser un número positivo, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar los módulos, digo, bueno, ¿qué me puede pasar? Bueno, que tenga una rama positiva y una negativa, ¿sí o no? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Digo, bueno, entonces C, entre comillas, podría ser positivo o negativo. Si estamos mirando acá, uno dice, no, podría ser solo positivo. Bueno, entonces cambiarle la letra y ponerle una K y chao. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, donde K puede valer cualquier cosa, lo que se le antoje. Positivo, negativo, cero. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Pregunto. ¿Cómo serían estas curvas? A ver, si lo dejo escrito como I igual a K sobre X. Estas las vieron unas hiperbólicas, claro. Son las que conocían como funciones homográficas, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, por ejemplo, si usamos una en particular, o sea, ojo, estos son infinitas curvas, infinitas, ¿sí? Si usamos una en particular, por ejemplo, si K vale 1, y me fijo en un punto cualquiera, o sea, las curvas serían estas, ¿no? Esta de acá y esta de acá. Me fijo en un punto cualquiera, por ejemplo, X igual a 1 medio. Si K vale 1 y X vale 1 medio, la Y vale 2. Entonces, la ordenada al origen vale 2. Fíjense que la recta tangente me corta en 4, justo en el doble. ¿Ah? Y si me hubiera fijado acá, cuando la X vale 1, la ordenada al origen sería 1 y la recta tangente me cortaría acá en 2. ¿Se ve cómo se va acomodando en cada uno de los puntos la recta tangente para que siempre me corten el doble del valor de la función en el punto? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Por qué pongo K? Ah, porque, a ver, como estos módulos la verdad me molestan. Me los quiero sacar de encima. Yo acá, para sacármelos de encima, tendría que decir esto. Acá tendría que escribir, bueno, I es igual a más menos C sobre X. ¿Sí o no? Porque, ojo, C es positivo. Entonces, para no andar con esto, que es horrible, digo, bueno, reemplazar esto por una letra K, por otra constante, en donde K no tiene que ser positivo, puede valer cualquier cosa, positivo, negativo. ¿Está bien? Es simplemente eso. Claro, Francisco, usé un valor de K cualquiera para poder graficar esto y hacer la prueba de que anduviera bien, ¿sí? Obviamente, si K en lugar de 1 valiera, no sé, 3, estas curvas iban a estar un poquito más alejadas, más por acá. Pero les iba a pasar exactamente lo mismo. En cada punto la tangente me cortaba a una altura 2 veces del doble del valor de la función en el punto. ¿Está bien?
Sí, podés decir, asumo que K es el valor de C más menos C, algo así podés poner, y listo. ¿Está bien? Con K negativa nos queda, claro, con K negativa, exacto, te quedaría por acá las curvas, en el cuadrante 2 y 4, en lugar de en el 1 y el 3. Claro. Bien, curvas ortogonales. Curvas ortogonales. Nos interesa hallar una familia de curvas que sea ortogonal a otra familia de curvas, ¿sí? Todos contra todos, ¿sí? No una curva ortogonal a otra, sino toda la familia ortogonal a la otra, ¿sí? Gráficamente, bueno, acá aclaran, una curva, o sea, en la intersección tiene que ser ortogonal, ¿no? Interseca en forma ortogonal a otra si en los puntos de intersección los tangentes son perpendiculares, ¿sí? Por ejemplo, esto. Todas estas azules, celestes, son una familia de curvas y estas violetas son otras familias de curvas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en cada punto donde se cortan, si yo le trazo la tangente a uno y a la otra, estos tienen 90 grados, ¿sí? Son perpendiculares, ¿está bien? ¿Alguna duda hasta acá de esto? Esto lo toman mucho en los finales, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a ver un ejemplo. Con cualquier inversa, no, las inversas son simétricas con respecto al eje, a la recta igual a X, ¿no? Y no todas se cortan perpendicular. O de hecho algunas ni siquiera se cortan, ¿sí? Pensá en, por ejemplo, y igual a e a la x, la inversa al logaritmo de x, ¿sí? Bien, bueno, entonces, por ejemplo, agarremos, antes de ver algún ejemplo, vamos a ver qué es lo que tenemos que plantear. ¿Qué es lo que tenemos que plantear? La idea es esta. Supongamos que una de las familias de curvas las puedo escribir como en función de x, como que y es función de x. Y la otra familia, que quiero que esta sea perpendicular a esta otra, también la escribo como una función de x, obviamente como otra función de x, ¿no? Entonces agarro y digo, bueno, ¿cómo puedo parametrizar la curva 1? ¿Cómo puedo parametrizar la curva 1? Bueno, si todo depende, si la y depende de x, puedo agarrar y decir la x vale x y la y es f de x, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces me armo una parametrización que llamo alfa de x, que tiene esta pinta. ¿Ok? La curva 2, ¿cómo la parametrizo? Bueno, con la misma idea, digo, bueno, me armo una beta de x,
donde x es x e y es g de x, ¿sí o no? Ok. Pero a mí me interesan saber los vectores tangentes. ¿Y cómo saco los vectores tangentes de una curva si la tengo parametrizada? ¿Haciendo qué cosa? Derivando, claro. Entonces, si derivo la primera, ¿qué me queda? X derivado con X, ¿qué me queda? 1 y f'x, bien. Y la otra va a ser 1 y y g'x, ¿no? ¿Sí? Ahora, si estoy diciendo, che, estas dos tienen que ser perpendiculares, ¿qué tiene que pasar entre estos dos vectores? Multiplico y me tiene que dar 0. Muy bien, muy bien. Entonces, multiplico y me tiene que dar 0, pero al multiplicar me queda 1 más f'x por g'x. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que f'x por g'x, ¿cuánto me tiene que dar? Ojo, esto solito, Mica, menos 1, ¿no? Porque el 1 lo paso para el otro lado. Bien, entonces me queda así, ¿ok? Bien, y si asumo que estas no valen 0, porque si no me quedaría que esto vale 0, ¿sí? 0 no es igual a menos 1, entonces puedo pasar una dividiendo y me queda así. ¿Qué estamos diciendo? Que la derivada de una tiene que ser igual a menos 1 sobre la derivada de la otra, ¿sí? Vamos de nuevo, para que sean ortogonal, la derivada de una tiene que ser menos 1 sobre la derivada de la otra, ¿sí? ¿Alguna duda? Bien, entonces, por ejemplo, me dice, mirá, el ejercicio 9, el 9A, me dice, llamen las familias de curvas ortogonales a esta, igual a c por x cuadrado. Primero, ¿cómo es el gráfico de esta familia de curvas? ¿Cómo serían? Todas parábolas, exacto. Entonces, los gráficos serían estos, ¿sí? Si la c es positiva, son estas de arriba. Cuanto más grande la c, más cerradita va a ser la parábola, y cuanto más chica, más abierta. ¿Está bien? Y si la c es negativa, son todas estas de abajo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar alguna curva, miren, que venga. No, parábolas inversas no, porque la parábola me va a hacer como una cosa así, y en algunos lados me va a cortar perpendicular, pero no en todos lados. Debería buscar que algo acá me corte perpendicular, y acá también, y acá también, y acá también, y vaya pegando la vuelta, y acá también, ¿sí? Entonces, como verán, me va a quedar seguramente, viendo el gráfico, algo que es tipo una elipse, bien, claro, algo que es una elipse, ¿sí? Bueno, vamos a resolverlo. Primero, agarramos la familia de curvas y ¿qué hago? La derivo. Una circunferencia, sí, a lo mejor, no sabemos. A ver, una circunferencia, no sé, a ver, acá veo que ya no me empieza a cortar perpendicular, pero bueno, después vemos. ¿Qué hago con esto? Lo derivo, ¿sí? Derivo esto, ¿por qué? Porque quiero buscar las pendientes genéricas de esta, ¿sí? Entonces, cuando derivo, ¿qué me queda?
que Y' es 2 por C por X. Ok. Pero acuérdense que la primera clase de todas, hace como 10 días de esto, yo que les había dicho, sáquense la constante de encima, porque si no sonamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para sacarme la constante de encima? Despejo la constante de acá, por ejemplo, y meto el resultado ahí. Entonces, si despejo la constante de acá, me queda que que C es igual a I sobre X cuadrado. Obvio, estamos asumiendo que la X no vale 0. Y, ¿qué hago? Vuelvo acá y reemplazo la constante por esto. ¿Sí? ¿Ok? Y al reemplazar la constante por esto, simplifico las X y llego a esto. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Lo que estoy diciendo es, mirá, las tangentes de esta van a tener esta pinta. Y' va a ser 2i sobre X. Y como quiero buscar una perpendicular, ¿qué hago? Doy vuelta a esto y le cambio el signo. Doy vuelta a esto por lo que vimos recién. Que vimos, ¿dónde estaba? Acá. Vimos que era -1 sobre la otra. Bueno, entonces, ¿qué hago? Doy vuelta a eso y le cambio el signo. ¿Se ve? Y esta es la que tengo que resolver. ¿Ok? Esta es la que tengo que resolver. Y me quedó acá una de variables separables, ¿sí? Mando el 2i para allá. Esto lo escribo como di sobre dx, ¿sí? Bueno, llego a esto, integro, y cuando integro, esto me queda i al cuadrado menos un medio x cuadrado más una constante. ¿Ok? Esto lo puedo pasar sumando y como verán acá me quedó lo que esperábamos que son elipses. ¿Sí? Fíjate, Jorge, que la X abajo está dividida por 2 y la Y no. Entonces, no son circunferencias. ¿Sí? Van a estar más aplastaditas. ¿Está bien? Obviamente lo pueden dejar así, pero si lo escribo así, esta constante, como tiene que ser un número positivo, porque estas cosas son positivas, lo puedo escribir como r al cuadrado para que sea más evidente que son elipses. ¿Sí? Elipses que van a tener, ¿qué pasa en el 0, 0? Bueno, el 0, 0 vos podrías pensar que ese punto es perpendicular a cualquier curva, el 0, 0. Es un caso particular, ¿no? O sea, mucho interés no tiene. ¿Sí? Bien, esto van a tener en el semieje de las X raíz de 2 por R y en el semieje de las Y, R. ¿Está bien? Y las curvas me van a quedar de esta forma. Si las grafican para distintos valores de R, fíjense que en cada uno de los puntos va cortando perpendicular. ¿Está? Todas. ¿Sí? La que está más adentro, la que está más... Todas cortan a todas perpendicular. ¿Está?
Cuando digo ta, me parezco Lilita. El otro día, no sé qué, la estaban imitando y, y decía ta, ta, y digo, uy, yo también digo ta. Bien, ¿alguna duda? No, buenísimo. Bueno, todo esto son temas nuevos, feos para digerir, pero bueno, mírenlo después tranquilo, ¿sí? Bien. Último tema, líneas de campo. Líneas de campo. Imaginen que esto de acá, a ver, yo sé que es mucho lo que les voy a pedir, pero traten de imaginarlo sin, obviamente, sin fumar nada ni inyectarse nada, ¿no? Que esto de acá, esto naranja, es una vía, ¿sí? Esto es un pedacito de una montaña rusa, ¿no? Y esta es la vía, ¿sí? Con los rieles y todo, de los carritos de la montaña rusa, ¿sí? ¿Está bien? Y un carrito de esta montaña rusa, claro, imaginemos que esto está en el piso, ¿no? Para no complicarnos la vida, o sea, está todo en el suelo. El carrito se nos quedó acá, se trabó ahí y la máquina dejó de funcionar y está obviamente apoyado en los rieles, ¿sí? Entonces ustedes lo tienen que llevar desde acá hasta acá, empujando. Entonces se ponen atrás del carrito y empiezan a empujar, ¿ok? Bien, cuando ustedes empujan, están ejerciendo una fuerza. Esa fuerza va a tener, por un lado, va a tener una dirección. Ustedes pueden empujar para este lado, para este, para allá, ¿sí? Entonces la flechita me indica para qué lado estoy empujando y además va a tener una intensidad que me lo va a dar el largo del vector, ¿sí? Cuanto más largo sea el vector, me está diciendo estás haciendo más fuerza, ¿ok? Puedes hacer una fuerza en la misma dirección, pero menos o más, ¿sí? Ahora les pregunto, para que les cueste menos llevar el carrito desde acá hasta acá, en este punto, ¿para dónde empujarían? ¿Para el lado de la flecha negra o para el lado de la flecha azul? Para el lado del azul, claro. ¿Por qué? Y porque corre como la curva. Ustedes empujarían para el mismo lado de la curva, ¿sí o no? ¿Sí? Ojo, este es un tema o sea, no es que sea un tema muy complicado, pero en ningún lado te dan algún ejemplo piola, ¿sí? Y siempre cuesta entenderlo. Uno dice, ¿de qué me están hablando? ¿Sí? Pero cuando uno lo ve acá, es claro. Uno dice, la fuerza que ejerzas anda como para el mismo lado de la curva. Porque si yo empujo para este lado, el carrito se va a mover también. Pero voy a tener que hacer más fuerza. O sea, para llevarlo desde acá hasta acá, lo que decimos, la suma de todas esas fuerzas, ¿no? Digo, lo llamamos trabajo. Entonces, me va a costar más trabajo llevarlo desde acá hasta acá que si voy como para el mismo lado de la curva. No, sí, sí, lo van a entender. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Imaginemos que la fuerza me la da, el vector de fuerza, me lo da una función vectorial. Mejor dicho, un campo vectorial, ¿no? Un campo vectorial que me está diciendo, en cada punto
te voy a devolver un vector. En cada punto donde te pares te voy a devolver un vector. Las líneas de campo van a ser líneas, como la palabra lo dice, o curvas, donde el campo vectorial corra para el mismo lado de la curva. Eso dicho mal y pronto, pero dicho un poquito mejor, o sea, ¿quién me va dando la dirección de la curva? La tangente, exactamente. Entonces lo que quiero es que la función evaluada en punto de la curva vaya para el mismo lado de la tangente. ¿Entienden? Esa es la idea. Entonces, me está diciendo que si tengo un campo vectorial de Rn a Rn continuo, bla, 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 entonces las líneas de campo van a ser curvas que cuando yo evalúe la función en puntos de esa curva, van para el mismo lado, o sea, son un múltiplo ¿de quién? De la tangente, o sea, de la derivada, de la parametrización, ¿sí? Donde G, esto mucho, para que cierren todas las hipótesis, pero no se compliquen. G es la parametrización de la curva, o de esa familia de curvas, ¿está bien? ¿Ok? Bien. Entonces, el planteo que uno tiene que hacer es este. Por ejemplo, me dice, ejercicio 10A, me dice, verifica que esta curva que está parametrizada por esto, donde t es mayor que 0, es una línea de campo de esta otra función. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar la función en puntos de la curva, claro, y ver que me dé un múltiplo de la derivada. ¿Sí? A ver, cuando vea evaluar la función en punto de la curva, cuando vea y, voy a poner 2t menos 1, y si veo una x voy a poner t al cuadrado, y si veo una z voy a poner raíz de t. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me queda? Que f evaluado en g de t, empiezo a reemplazar, veo una y, pongo 2t menos 1, más 1, ok, después el 2 es 2, y después me queda 1 sobre 2, y veo una z y pongo raíz de t. Cuando tacho esto, me quedó 2t, 2 y 1 sobre 2 raíz de t. Si se fijan, la derivada de esto me da 2t, 2 y 1 medio raíz de t. Me dio lo mismo, ¿sí? Me dio lo mismo. Podría haber dado un múltiplo. Ok. En este caso me dio exactamente igual. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que cuando yo en punto de esta curva esté aplicando este campo, que podría ser una fuerza, lo que sea, voy a ir caminando, o sea, esto va a ir orientado para el mismo lado que la curva. Esa es la idea. ¿Sí? Sí. O sea, cuando yo vi antes la fórmula, pensé que no tenía que derivar G para meterla en F. Porque sí. No, parate. Acá no la estoy derivando. Digo, Claro, pero si quieres el ejemplo, ¿no la derivamos? no. Acá yo lo que estoy diciendo es la función evaluada en punto de la curva, o sea, en otras palabras, cuando componga esta función con la parametrización de la curva, tiene que ir para el mismo lado que la tangente. La tangente es la derivada solita. Sí. ¿Sí? Acá lo que hicimos es
esta función la evalúe en punto de la curva, que es lo que estoy haciendo acá. Estoy reemplazando esto por lo que me devuelve la curva, ¿no? Pero una Y me pregunta. dio esto. Sí. Nada, no dije nada, no dije nada. Claro, es que estaba mirándola ahí como si entonces veía que ponías 2T y dije, lo está derivando, pero no. No. Cuando acá veo una I, voy y dice, lo reemplazo por 2T menos 1. Claro, ¿No? pues ahora. Claro, no. Bien, en general los problemas de líneas de campo son al revés. Esto era muy sencillo ver que la función en punto de la curva me da lo mismo que la derivada, listo, se terminó. En general es al revés. Me dan la función y me dicen, buscame vos. ¿Quiénes son las líneas de campo? ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, si estamos en un campo vectorial de R2 a R2, ¿sí? La función va a depender de dos variables, x e y me devuelve dos componentes, ¿no? Cada una va a estar dada por una formulita. Vamos a llamar a esta P, a esta fórmula, la primera y a la segunda Q. Si por otro lado la línea de campo, que obviamente, como es una curva, va a depender de una sola variable y como estoy en R2, me tiene que devolver 2, ¿sí? Esto, como cuando haga la composición, esta función que depende de x y van a terminar dependiendo de t. Entonces me queda esto. Lo que estoy pidiendo es que la función evaluada en punto de la curva, que es toda esta cosa de acá, me dé lo mismo que un escalar por la derivada de esto. ¿Sí? Si igualamos componente a componente, esta P debería ser igual acá por X', pero X, ojo, estamos derivando con respecto a T, ¿no? Entonces esto lo puedo escribir como dx de T, ¿está bien? Y la Q va a ser igual a la segunda componente K de I de T. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Lo que uno hace, si la función viene dada, no sé, si es algo muy sencillo, yo puedo integrar acá con respecto a T y acá con respecto a T y se acabó. ¿Sí? O mejor dicho, de este lado, ¿no? Integro esto con respecto, pero en general no les va a pasar. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Dividimos miembro a miembro, ¿no? Entonces, podemos plantear que al dividir, las constantes vuelan y todo eso, entonces me queda que, por ejemplo, de I sobre dx es igual, de nuevo, haciendo un abuso de notación, ¿no? Es igual a Q sobre P. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué hice? Agarré todo esto, dividí sobre toda la de arriba. Entonces me queda Q sobre P, y acá me quedó de I sobre dx. Me quedó una ecuación diferencial. ¿Está? Bien. Esto también lo podemos pensar de la siguiente forma, que de I sobre Q es igual a de X sobre P. Es lo mismo, es equivalente. ¿Sí? Si estamos en R3, si la función llegara a ser de R3 a R3, ¿sí? Entonces, fíjense que en lugar de PQ, voy a tener PQ y R, que dependen de X, de Y, de Z. Me va a quedar
algo similar, pero me va a quedar que de X sobre P es igual a de Y sobre Q, que es lo mismo, pero le agrego de Z sobre R. ¿Sí? Bueno, y acá tendría que estas igualdades resolverlas mirando de a dos. Por ejemplo, mirar esta con esta, resolverla, y después mirar esta con esta y resolverla, o esta con esta. Quédense tranquilos porque nunca, jamás toman algo de esto en R3. Hay un solo ejercicio en la práctica y nada, que es una cosa muy sencilla, pero bueno, siempre van a tomar en R2, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Vamos a ver un ejemplo de esto. Vemos un ejemplo y listo. Por ejemplo, me dicen, hallar las líneas de campo de esta función. La función es, depende de XY, obviamente, estamos en R2, y lo que me devuelve es menos Y, X. Por ejemplo, si yo le paso el valor 5,3, lo que me va a devolver va a ser el vector menos 3, 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Y yo me tengo que buscar curvas que vayan para el mismo lado donde va el vector. ¿Sí? Quiero que lo vean gráficamente para que se den cuenta. Esperen que... ahí lo botoneé. Pero esperen que les muestro... cómo es la idea de esto. La idea es esto. Ahí están viendo, ¿no? Sí. La idea es esto. Si yo, este campo vectorial, ¿sí? Si yo le paso, por ejemplo, el punto 2, 0, ¿ok? Si hago f de 2, 0, lo que me devuelve es, acuérdense, es menos i, o sea, menos 0, 2. Entonces, ¿qué me está devolviendo? 0, 2. Un vector que va para acá arriba, ¿sí? Un vector que va desde acá hasta acá, ¿se entiende? Acá yo estoy usando un vector unitario para no complicar la vida. Me está diciendo, si vos te parás acá, tenés que ir para este lado, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora digo, ¿y qué pasa si me paro acá? A ver, si este punto lo llevo acá. Me está diciendo, si estás acá, tenés que ir para este lado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque le estoy pasando, por ejemplo, el punto 3 menos 2. ¿Qué me devuelve la función con 3 menos 2? Me devuelve menos i x. ¿Qué me está devolviendo? Si le paso el 3 menos 2. Claro, me está devolviendo 2, 3. Me está diciendo, anda a la dirección 2, 3, para este lado. ¿Sí? Esto, ojo, estoy usando un vector unitario. En realidad me devolvería este vector de acá hasta acá. Pero lo único que me interesa es la dirección. Me está diciendo, si estás parado acá, anda para acá. ¿Sí? Si, por ejemplo, estoy parado ahí, en el menos 2, 2, ¿qué me devuelve en el menos 2, 2? Menos 2, bien. Me está diciendo, anda para este lado.
¿Se ve? Ok. Entonces, vamos a tratar de adivinar cómo deberían ser esas curvas. ¿Cómo deberían ser? Vamos a hacerle caso a la flechita. Por ejemplo, si estoy parado acá, me dice, si estás parado acá, anda para arriba. Entonces empiezo a ir para arriba. Pero si voy para arriba, me dice, no, ahora empecé a inclinarte para la izquierda. ¿Ok? Me empiezo a inclinar para la izquierda. Y ahora me dice, inclinate más para la izquierda, inclinate más para la izquierda, inclinate más. Ahora me dice, anda para la izquierda. Claro. Ahora me dice, empezá a ir para abajo. Ven que, y ahora me dice, empezá a ir para la derecha. ¿Ven que me está diciendo que vaya como una circunferencia? Fíjense, si yo acá pinto una circunferencia, y la voy a pintar acá, esta. Fíjense acá que si voy a lo largo de la circunferencia, siempre esto, salvando que mi pulso hace que me vaya afuera, pero bueno, fíjense que siempre me va dando la tangente. ¿Sí? ¿Ven? Entonces yo espero que la resolución de esto me dé circunferencia, ¿sí? Bueno, acá tienen graficado eso que vimos recién, pero todas no sé, las infinitas, entre comillas, flechas que provocaría. Claro, exacto. De acá sacan, esto tiene muchas aplicaciones en electricidad, etcétera. Yo no me meto ahí porque no entiendo muy poco de eso, pero exactamente. De ahí la palabra de campo. Bien. Bueno, vamos a resolverlo esto. El planteo que tenemos que hacer es muy fácil. Tenemos que decir que X' tiene que ser menos Y, e Y' tiene que ser X, o planteado como figura acá, DI sobre Q tiene que ser igual a DX sobre P, ¿no? Bueno, entonces llegamos a esto. Y esta nos quedó una de variables separables, en donde Y por diferencial Y tiene que ser igual a menos X diferencial X. Integramos. Y nos queda que Y cuadrado sobre 2 es menos X cuadrado sobre 2 más una constante. ¿Ok? Y obviamente lo pueden dejar así, pero por ahí, a lo mejor si después tuvieran que hacer algún otro cálculo, les conviene acomodar un poquito esto. Entonces, si paso la X para este lado, me queda esto así. El 2 lo puedo pasar multiplicando. Bueno, ahora resulta que esto tiene que ser algo positivo siempre, porque esto X cuadrado más Y al cuadrado es positivo, salvo el caso particular que valgan 0. En el segundo renglón, acá Lola, en este, acá, acá lo que hago es dividir esto de acá abajo, dividido lo de arriba. Pero si no, directamente ni siquiera pasen por acá. Usen esto, lo que figura acá, miren. Dx sobre P es igual a DI sobre Q. ¿Sí? Entonces, lo que voy a plantear es que
P es la primera coordenada y Q es la segunda. Entonces, dx sobre menos y tiene que ser igual a dy sobre x. ¿Ok? Y es lo que me quedó acá, ¿no? ¿Sí? Bien, y acá acomodan, separan las variables, ¿para qué? Para poder integrar. Y una vez que integraron, ya está. ¿Sí? Les decía que acá, por ahí acomodo esto un poquito mejor, para que quede más lindo. Y como el 2c es algo positivo, lo puedo reemplazar por un k al cuadrado, por otra constante al cuadrado, en donde acá es bien obvio que el resultado, las líneas de campo de esto, son, como esperábamos, circunferencias. ¿Sí?